Muy buenas tardes con todos los presentes. Hasta el momento visualizo que somos 53 los participantes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de manera resumida un tema que es bastante interesante y creo, si bien es cierto que a nivel de la normativa se ha hecho un gran avance al haber incorporado este principio, pero no se ha avanzado más, ¿no? No se ha avanzado más y de repente ahora es la oportunidad perfecta, dado que hay varias propuestas de modificación normativa, de entrar a desarrollar o a detallar de mejor manera la aplicación de este principio en la ejecución contractual y específicamente en los escenarios de modificación de contrato. El tema que vamos a abordar hoy día es el equilibrio económico en las modificaciones al contrato, pero estamos hablando específicamente de los contratos que se suscriben entre las entidades y los proveedores y por ende de los que están bajo el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones, esto es la ley 3225 y su respectivo reglamento con todas las modificaciones que se han venido dando. Para situarnos, para tratar el tema de las modificaciones del contrato, primero nos vamos a situar en el contrato en sí. Este contrato en sí tiene muchas particularidades, ¿no?, que las diferencian radicalmente de los contratos que se celebran bajo el ámbito de aplicación del derecho común, por ejemplo, ¿no? En el caso de los contratos que se suscriben entre las entidades y los proveedores adjudicados con la buena pro y que se van a convertir en contratistas, son varios documentos que en conjunto van a constituir las reglas, ¿no?, las reglas jurídicas, las obligaciones y derechos que van a tener las partes. Y estas reglas se van acumulando, se van formando durante el desarrollo del procedimiento de selección y es más, una regla muy puntual que muchas veces no es modificada, nace inclusive en la fase 1, que es la fase de actos preparatorios, ¿no? El primer documento que va a formar parte de lo que se considera contrato según la norma de contrataciones del Estado es el documento en sí que suscriben las partes, el documento denominado contrato como tal o la orden de compra u orden de servicio en los casos que la norma lo permite. Pero también a esto se suma los documentos de procedimiento de selección que contienen las reglas definitivas, ¿no? Y ahí es donde vamos a hablar de este documento que comúnmente se conoce como las bases del proceso de selección. Ustedes saben que las bases son elaboradas en una fase inicial, que es la fase de actos preparatorios, y esta es puesta a conocimiento del mercado cuando se inicia el procedimiento de selección, que es en la segunda fase, que es en la fase selectiva. Pero este documento de procedimiento de selección puede ser materia de modificación a raíz de las consultas y observaciones que han efectuado los participantes. Por eso es que estamos hablando de un documento de procedimiento de selección que establezca reglas definitivas, que puede ser el mismo documento de procedimiento de selección que fue materia de convocatoria, ¿no?, que se adjuntó en la convocatoria del procedimiento de selección, porque no ha sido en nada modificado, así como puede ser también un documento que contiene las reglas de selección y contratación, pero que sí se ha visto modificado durante el procedimiento de selección a raíz de las consultas y observaciones que se hayan efectuado. Este documento es primordial, ¿por qué? Porque contiene ahí qué es lo que la entidad necesita, cómo se va a ejecutar, bajo qué condiciones, y muchas veces en qué plazo, ¿no? Es decir, cuando el plazo no está siendo materia de factor de evaluación. La oferta ganadora, que debe tener correspondencia con justamente las reglas establecidas en los documentos de procedimiento de selección. También es un documento que forma parte del contrato. Pero pueden haber también otros documentos que deriven del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Muchos de estos otros documentos, por ejemplo, son los que se piden para la suscripción del contrato. Por ejemplo, una estructura de costos, ¿no? La información que ahí se presente también va a tener una injerencia en la ejecución del contrato. Finalmente, desde el punto de vista normativo,
se exige que se incorporen cláusulas obligatorias que regulen sobre diferentes campos, sobre las garantías, que son estos mecanismos jurídicos de protección para las entidades de la administración pública, que se regule sobre los mecanismos de solución de controversias que deben o que pueden finalmente incorporar para solucionar los conflictos que ocurran en la ejecución de los contratos, el procedimiento de resolución de contrato por incumplimiento y finalmente la cláusula de anticorrupción. Entonces, en conjunto, todo esto es lo que se considera como contrato. De ahí van a generarse estas obligaciones y derechos para ambas partes. Ahora, ¿cuáles son las reglas particulares que vemos en este tipo de contratos, ¿no? Acá no veo la... Bueno, lo vamos a comentar. ¿Cuáles son estas reglas particulares? En este contrato se distancia de los contratos privados y más bien este tipo de contrato suscrito bajo el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones pertenece al mundo de los contratos administrativos. Porque aquí hay características que las hacen particulares y que a su vez van a justificar que se den ciertas prerrogativas solamente dirigidas a una de las partes, justamente para poder modificar el contrato. Entonces, las características que resaltan para este tipo de contrato es que una de las partes justamente es una entidad de la administración pública. Otra característica es que se utilizan los recursos públicos. Otra característica es que aquí hay un interés público. Y el interés público se antepone al interés privado. Entonces, como el interés público se antepone al interés privado, quien tiene que satisfacer las necesidades, mejorar las condiciones de vida, velar por el interés público es la administración pública. Entonces, en aras de que todo esto dé un resultado favorable, la normativa incorpora ciertas medidas, ciertas cláusulas exorbitantes que le van a permitir a la administración pública modificar el contrato de manera unilateral. Entonces, en la doctrina se señala inclusive que cuando se trata de este tipo de contratos con estas características, podríamos entender que hay una relación desigual entre la entidad y el contratista, porque al anteponerse al interés público al interés privado, justificaría que se efectúe una, que la administración pública tenga esta potestad de poder modificar unilateralmente el contrato. Esto es hacer uso de una cláusula exorbitante del ius variante. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque justamente al haber este tipo de potestades, ¿no?, también surge este interrogante del riesgo, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los riesgos que tendría que asumir el contratista? Y al haber ese riesgo evidente, es que también surge esta figura jurídica, ¿no?, del principio del equilibrio económico-financiero, que se incorpora en la Ley 30.226. Entonces, la norma de contrataciones reconoce en principio que si bien es cierto que la determinación de las reglas contractuales, de las obligaciones y derechos adquiridos entre las partes, tienen este carácter de permanencia, de inalterabilidad, también la norma reconoce que en un contexto posterior, esto es en la ejecución del contrato, se pueden dar una serie de situaciones que conlleven a que la solución para poder alcanzar la finalidad de los contratos, para poder culminar adecuadamente los contratos, pues sea efectuando una modificación. Entonces, lo primero que debe quedar en claro es que sí se permite modificar los contratos. Ahora, ¿cuáles son esos tipos de modificación? Son diversos los tipos de modificación que se pueden efectuar. Hay modificaciones que se pueden dar por orden de la entidad. A estas son las que denominamos las modificaciones unilaterales. Pero también hay otro grupo de modificaciones al contrato que se pueden dar a solicitud del contratista. Y luego hay otro grupo de modificaciones que se van a dar por acuerdo de las partes.
¿no? Entonces tenemos varios tipos de modificación de contrato que son perfectamente viables y posibles, porque así lo regula la normativa, pero lógicamente lo que hay que hacer en cada caso es verificar que se cumpla con los requisitos y realizar el procedimiento que corresponde. Ahora, en este escenario de modificaciones al contrato, ¿cuáles son los parámetros, ¿no? Es decir, ¿qué tanto una modificación al contrato podría estar afectando económicamente al contratista, ¿no? Y haciendo que éste asuma riesgos que no han sido previstos inicialmente, o que no se han podido prever, porque simplemente se ha previsto los riesgos dentro de la esfera de las obligaciones señaladas en las bases y a las cuales han sido aceptadas por parte del proveedor. Por eso es que la ley de contrataciones, frente a este tipo de situaciones, lo que exige es que la entidad tenga en claro que dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero que existe en el contrato, sino la parte beneficiada debe, ¿no? Como dice la normativa, literalmente compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio en atención al principio de equidad. Entonces, la ley de contrataciones ha avanzado hasta este punto, ¿no? Claro, lo que no ha señalado es mayores criterios, lineamientos que pueden hacer que esto aterrice de mejor manera en cada caso en concreto y pueda ser mucho más fácil para la administración pública entender cómo en cada tipo de modificación de contrato es perfectamente alineado al equilibrio económico-financiero el reconocimiento de ciertos conceptos económicos. Esa es la parte que se desarrolla a nivel casuístico, pero que la normativa no ahonda, no regula esto en un mayor detalle. Bien, entonces, en ese escenario, la norma de contrataciones nos dice, pueden haber varios tipos de modificación de contrato, ¿no? Y cuáles son esos tipos de modificación de contrato, luego regreso, ¿no? Los adicionales o las reducciones, pero estos adicionales y reducciones son modificaciones unilaterales que las va a realizar la administración pública en aplicación de una cláusula exorbitante del ius variante. No lo puede hacer el contratista, lo hace la entidad, y es más, la entidad, la normativa no condiciona la aprobación de un adicional o de una reducción a la aceptación por parte del contratista. Es más, el contratista podría participar en la generación de este adicional, es más, puede ser que surja iniciativa del contratista, a pedido del contratista, que haya una sustentación adecuada por parte del contratista, pero finalmente es la entidad quien va a determinar cuáles van a ser los alcances del adicional que está haciendo materia de aprobación. Y no solo eso, inclusive hasta la determinación del monto. Entonces, este es el tipo de modificación unilateral en el que, lógicamente, el riesgo es más alto para el contratista. Porque el contratista está en la obligación de cumplir con ese adicional, porque eso se va a convertir en una nueva obligación contractual, que si no la cumple va a generar una resolución de contrato, ¿no? Pero como bien señala la norma, al modificarse unilateralmente el contrato, ordenando al contratista que efectúe prestaciones adicionales o que se reduzcan las prestaciones, lo que se tiene que garantizar es que se mantenga esta correspondencia de obligaciones y derechos que nacieron desde el momento de la suscripción del contrato y que esta correspondencia, esta reciprocidad se mantenga cada vez que haya una modificación de contrato. Esa es la primera figura de modificación en la que el riesgo que asume el contratista es más alto. Luego vamos a desarrollar esto a mayor detalle. El segundo tipo de modificación de contrato es la ampliación de plazo, que esto sí se efectúa a solicitud del contratista. ¿Quién es el interesado en que el plazo de ejecución se amplíe por razones no imputables a él?
el contratista. Y esta también está sujeto a una serie de requisitos y también está sujeto a un procedimiento, ¿no? Sobre este también ya a la fecha existe mucho debate sobre cuáles son los criterios o lineamientos mínimos que se deben de tomar en cuenta justamente para la valoración de las argumentaciones y de los medios probatorios presentados para determinar si procedería o no procedería una solicitud de ampliación de plazo. Pero en lo que respecta a los conceptos económicos, evidentemente la norma reconoce que esta modificación de contrato para poder ampliar el plazo podría traer también consigo el reconocimiento de conceptos económicos como los gastos generales, que tienen que estar, lógicamente, debidamente acreditados, vinculados a aquellas actividades que justamente están generando la ampliación de plazo. Todo esto, ¿para qué? Para poder demostrar que efectivamente se está cuidando, se está asegurando que exista este equilibrio económico-financiero. Y existe de manera macro un tercer tipo de modificación de contrato, que son las modificaciones convencionales, que a diferencia de las dos primeras, en esta última las partes se tienen que poner de acuerdo, ¿no? La norma no necesariamente es exclusiva en decir quién es el único que la va a promover. Finalmente la norma se centra en que este tipo de modificación tiene que ser por acuerdo de partes, esto es la entidad y el contratista, y siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y también hay un procedimiento que la norma ha establecido. En ese mismo tipo de modificación de contrato debe quedar en claro que debe de lograr este equilibrio económico-financiero por las modificaciones que se estén aprobando, que debe lograr mantenerse. Entonces, en este escenario de modificaciones al contrato, estamos hablando de un contrato administrativo, de un contrato bajo el ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. Estas particularidades ya han sido también, además de reguladas en la norma, han sido reconocidas a nivel de doctrina. Y tanto así que este tipo de modificaciones no hace más que justificar que exista una herramienta legal que también proteja el interés del sector privado. Es decir, si bien es cierto que yo me puedo ver obligado, ¿no?, a tener que cumplir con esta disposición de ejecución de mayores prestaciones, entonces yo también tengo que tener un mecanismo jurídico que me permita, ¿no?, tener el reconocimiento económico necesario para que pueda mantenerse las expectativas que se han generado por mi parte al momento de la suscripción del contrato. En ese escenario tenemos, por ejemplo, a Dromi, que nos dice lo siguiente, ¿no?, para entender este equilibrio que tiene que haber entre las partes, justamente cuando se hace uso de estas facultades, de estas potestades que se le da al Estado, ¿no? Las partes contratantes están en un plano desigual, cuya fuente se encuentra en la desigualdad de propósitos perseguidos por las partes en el contrato, pues al fin económico privado se opone y antepone un fin público o necesidad pública colectiva que pueda afectar su ejecución. Claro, entonces lo que hay que reconocer acá es que como contratista yo tengo que reconocer que si voy a participar en un proceso de selección bajo el ámbito de aplicación de la norma y voy a suscribir un contrato, es posible que en la ejecución del contrato la entidad, lógicamente de manera sustentada, cumpliendo con lo que establece la normativa, pueda ordenar a mi contratista que efectúe mayores prestaciones y yo estoy en la obligación de cumplir y ejecutar esas mayores prestaciones. Pero o sea, yo ahí es donde voy a entender que estoy en una relación desigual, porque claro, ¿hasta dónde yo puedo cuestionar ese adicional? ¿Cuál es la vía que yo tengo para cuestionar ese adicional? Es complicada esta situación. Entonces, en principio, yo debo reconocer que estoy obligado de ejecutar el adicional, pero así también yo tengo derecho a que se reconozca, ¿no?, cuál es la modificación de contrato en términos económicos, ¿no? ¿Cuál es ese reconocimiento que tiene que haber por parte de la entidad
respecto de lo que va a comprender económicamente la ejecución de esas mayores prestaciones. Y sobre esto, también existen propuestas de modificación normativa, ¿no? Que de repente lo que buscan es regular a un detalle que permita justamente que las entidades de la administración pública no hagan un ejercicio abusivo de esta facultad, de esta potestad de la normativa legal. Por otro lado, también tenemos a Kazan, que nos dice, la administración puede introducir cambios en el contenido del contrato para cumplir con la finalidad pública perseguida, pero solo cuando las modificaciones sean objetivamente necesarias y se compense al contratista para mantener el equilibrio financiero del contrato. Es decir, se reconoce, ¿no? Así como dice Dromi, que estamos en una relación desigual, en este caso también lo que se está indicando es que al haber esta prevalencia del interés público sobre el interés privado, es posible que surjan algunos pedidos de modificación que estén debidamente sustentados, pero no por eso podríamos afectar al contratista. Por ende, lo que mínimamente se tiene que garantizar es justamente este aseguramiento del equilibrio económico financiero que debe mantenerse en el contrato suscrito por ambas partes. Por otro lado, también tenemos un artículo interesante que ha sido escrito por Luis Fernando Villavicencio Benítez. Déjenme leer un ratito el chat. Ok. Este especialista analiza esta figura de el equilibrio económico financiero, las prestaciones adicionales como en aplicación de las cláusulas exorbitantes que se le confiere a la administración pública, pero lo hace con el propósito de que se modifique la norma permitiendo que las prestaciones adicionales puedan ser sometidas, los conflictos que surjan de las mismas, puedan ser sometidas a los mecanismos alternativos de solución de controversias, que muchos de ustedes seguramente saben, la norma de contrataciones no lo permite, ¿no? En lo que respecta propiamente a las prestaciones adicionales. Entonces, el propósito de este especialista es justamente el de que surja este debate y que se vean cuáles son los elementos que irían a favor de ambas partes si es que todos los conflictos que deriven de las prestaciones adicionales puedan ser sometidos a un mecanismo alternativo de solución de controversias y no tengan que ser vistos en el Poder Judicial, que es como actualmente la norma lo establece, ¿no? Este especialista que nos dice respecto de la figura de equilibrio económico financiero, ¿no? Dice, los contratos administrativos deben ser pactados de tal manera que exista una interdependencia entre las prestaciones, es decir, como contratos inalagmáticos que son, debe existir una reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, de tal manera que exista una correspondencia de unas con otras, ¿no? Y se los pueda considerar como equivalentes de las prestaciones pactadas. Entonces, en aplicación de esa idea, el principio del equilibrio contractual se refiere a la necesidad de que dicha correspondencia entre prestaciones, esto es, entre derechos y obligaciones, se mantenga hasta la finalización del contrato. Entonces, justamente, si surge una modificación de contrato, lo que debe haber es este equilibrio que permita que se mantenga esta reciprocidad, esta correspondencia entre obligaciones y derechos generados entre las partes, lo que en buena cuenta sustentaría esta posición de contratos inalagmáticos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un alcance que, como les menciono, la norma de contrataciones no aborda, ¿no? Con mayor detalle este principio, que sería interesante que exista una mayor regulación al respecto. Por otro lado, Santisteban de Noriega y Loredo Romero señalan que la figura del equilibrio económico-financiero surge en el ámbito de la contratación con el Estado como consecuencia del ejercicio de las atribuciones exorbitantes pretendidamente inherentes a este en materia de contratación de obras y servicios públicos.
Por ende, la modificación contractual, respetando el equilibrio económico-financiero del contrato, aparece como la alternativa más favorable para las partes y para el cumplimiento de los fines públicos a que se contraen los contratos que suscribe el Estado. Es decir, no es discutible esta potestad que se le tiene que dar a la administración pública para que modifique unilateralmente el contrato, porque es este quien debe velar por el interés público, es este quien debe lograr que se alcance la finalidad del contrato. Entonces, acá lo que se está haciendo específicamente es justificar que está bien que se dé esta atribución, este ejercicio del ius variandi por parte del Estado, pero para que esto no sea un ejercicio abusivo, lo que hay que hacer es compensar al contratista. Y vamos a compensar al contratista haciendo que se logre este equilibrio económico-financiero, ¿no? Eso es lo que en buena cuenta, y en este caso se está afincando esta posición en lo que vendrían a ser los contratos de obras y de servicios públicos. Por eso es que lo que nos dice es, bajo este principio, ¿no? Bajo el principio de dar prioridad al interés público en la culminación de una obra o en la dotación de un servicio público, tradicionalmente se consideraba que el Estado quedaba facultado para exigir, en uso de sus facultades exorbitantes, del ius variandi, el cumplimiento del contrato aún en condiciones negativas para el contratista, o sustituir al contratista para lograr la ejecución contractual a cargo de un tercero. Este principio nació como una protección a los privados para que contraten con el Estado, puesto que son estos quienes se encuentran más expuestos frente a una lesión de su patrimonio, derivada de un cambio de las circunstancias de cumplimiento del contrato o del ejercicio de las facultades exorbitantes del Estado. Claro, o sea, ¿hasta dónde debe entenderse cuáles son los límites en la aplicación de esta cláusula exorbitante del ius variandi asignada a la administración pública? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta qué punto esto puede permitir que se generen este tipo de modificaciones unilaterales que generen pérdida para el contratista? Entonces, en buena cuenta, lo que la norma de contrataciones ha venido modificándose en el tiempo, en esta figura jurídica, justamente para poner los límites. Es decir, la entidad puede variar unilateralmente las condiciones del contrato, ¿no? Aprobando adicionales, pero tienen que estar debidamente sustentados. Se tiene que demostrar que es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Por ende, está vinculado al contrato. Por ende, son actividades que le corresponderían efectuar al contratista. Entonces, toda esta regulación surge justamente para poder poner límites a este ejercicio, a esta aplicación de esta cláusula exorbitante. Pero al mismo tiempo, como bien acá lo señala el tratadista, finalmente esta incorporación del principio de equilibrio económico-financiero surge como una medida de protección justamente al privado para poder mantener esta reciprocidad y esa correspondencia entre los derechos y obligaciones que han emanado del contrato. Bien. Por otro lado, ¿no? Tenemos entonces, considerando todo ello, considerando que la normativa de contrataciones del Estado efectivamente confiere a la administración pública la posibilidad de variar unilateralmente las condiciones del contrato, estas se van a dar mediante la figura de adicionales y reducciones, es decir, no pueden haber otras formas de modificación unilateral porque el legislador, porque la norma de contrataciones se centra exclusivamente en estas dos figuras. Y no solo eso, cuando se centra en estas dos figuras de adicionales y reducciones, nos dice, establece una serie de requisitos y competencias, ¿no? En este caso, quien tiene que hacer esta solicitud es el área usuaria. Ahora, para que el área usuaria efectúe esta sustentación,
La norma no hace distingo en si esto surge a pedido del contratista, si es que el contratista lo sustenta, ¿no? En líneas generales tiene que haber una posición y una solicitud formulada por el área usuaria, justamente, eh, evidenciando, identificando, sustentando que en esta contratación, ya sea por deficiencias en el requerimiento, ya sea por hechos imprevisibles, pero es necesario que se efectúen mayores prestaciones para poder alcanzar la finalidad del contrato. Por ende, esta sustentación internamente, ¿no?, va a generar que se analice si estamos frente a una figura de adicional o de reducciones, y a su vez también va a tenerse que verificar si se cumple con los requisitos, si está dentro de los porcentajes que la norma establece, si efectivamente se está sustentando que es indispensable para alcanzar la finalidad del contrato. Y lo siguiente que se va a tener que gestionar es, ¿hay presupuesto para poder aprobar ese adicional? Porque si no hay presupuesto, no se puede aprobar un adicional. Entonces, la norma exige el cumplimiento de estos requisitos justamente para que se decida finalmente por la autoridad competente de la entidad si es que se va o no a aprobar estas prestaciones adicionales, o si el propósito es reducir, en la misma línea, si se van a aprobar estas reducciones. Los parámetros que ahí vemos claramente están dirigidos a ciertos objetos de contratación, ¿no? A bienes y servicios, porque en lo que respecta a obras, los márgenes, los porcentajes son diferentes, ¿no? Ahí hablamos del 15% sin la intervención de la Contraloría, porque si se supera ese porcentaje vamos a necesitar de una autorización adicional que es por parte de la Contraloría. Pero en líneas generales, lo que acá debe de entenderse es lo siguiente, ¿no? Es decir, puede ser que, como sucede en obras, ¿no?, la participación del contratista es fundamental, pero quien finalmente va a decidir cuáles son los alcances de modificación del contrato, vía adicional o de reducción, y cuál es finalmente va a ser la determinación del monto a reconocer, es la entidad. Es ahí donde la norma entra a tallar y justamente exige a la entidad que en la misma línea de esta modificación unilateral, sabiendo el alcance de las mayores prestaciones que se van a ordenar a ser ejecutadas por parte del contratista, tiene que haber mínimamente ese reconocimiento, ¿no?, ese reconocimiento de cuál sería el costo que va a implicar justamente para mantener el equilibrio económico-financiero, y que a su vez tenga pues la debida aprobación presupuestal para que pueda generarse esta aprobación de adicional y se pueda contar con los fondos respectivos para la contraprestación cuando el contratista pues cumpla con ejecutar dichas mayores prestaciones, ¿no? Sí, claro que sí, Manuel, es posible. El problema es que si es mayor al 25% ya no se puede aprobar un adicional. En el caso de bienes y servicios, ¿no? No se podría aprobar un adicional porque se va a tener que hacer una contratación independiente. Me queda claro, es una mayor prestación indispensable para alcanzar la final del contrato, pero es de bienes y servicios, supera la valla del 25%, ya no se puede aprobar un adicional, se va a tener que realizar una contratación independiente y posiblemente se va a tener que paralizar la ejecución del contrato, ¿no? El plazo de ejecución, que es lo que ha venido ocurriendo en algunos contratos. Ahora, sobre esto, también tenemos al mismo autor, Luis Fernando Villavicencio Benítez, que nos habla de que se altera esta ecuación económica financiera, por ejemplo, cuando hay circunstancias que podrían haber existido antes de la suscripción del contrato y que de repente recién van a evidenciarse, ¿no?, en la ejecución del contrato, pero que al momento de la generación de esta relación jurídica contractual no ha sido posible preverlas, pero van a surgir necesariamente en la ejecución del contrato, y que sí es posible que el contratista ejecute estas mayores prestaciones, pero justamente en ese escenario es evidente que se va a alterar la ecuación económica financiera, y es ahí justamente donde debe haber este reconocimiento respectivo, ¿no? Eso es lo que finalmente está diciendo el especialista.
muchas veces hay proveedores que nos han dicho, yo no estoy de acuerdo con el alcance del adicional, ¿por qué tendría que ejecutarlo? Yo podría sustentar que está mal, ¿no? Que lo que se está disponiendo ahí está mal. Claro, habría que distinguir ahí, porque en principio, como estamos hablando de una aprobación en respuesta a una potestad que la norma le da a la administración pública, existe en principio una obligación de cumplimiento de dicho adicional aprobado. Es decir, el contratista está en la obligación de ejecutar el adicional, ¿no? Por eso es que en el OCE ha emitido varias opiniones, como por ejemplo la opinión 015-2020 de TN, ¿no? Haciendo ejercicio de la función que la norma le da, esto es interpretar el alcance de aplicación de la norma, y responde a esta consulta, ¿no? Cuando le dicen, cuando el artículo 34.3 establece que la entidad puede ordenar que se ejecuten ciertas prestaciones adicionales, ello significaría que el contratista está obligado a realizarlas. Entonces, OCE ahí interpreta el alcance de aplicación de la norma o hace las precisiones necesarias o las explicaciones necesarias, y en este caso emite la opinión 015-2020, donde justamente lo primero que enfatiza es que estamos frente a un contrato administrativo, donde claramente hay particularidades, como quién es una de las partes en esta relación jurídica contractual. Hay evidentemente un interés público que va a prevalecer respecto del interés privado, ¿no? Hay una necesidad de alcanzar la finalidad del contrato, hay recursos públicos de por medio. Todo esto para efectos de justificar por qué la normativa regula, en el caso de las contrataciones del Estado, esta cláusula exorbitante del ius variandi, que le permite justamente al aparato estatal modificar el contrato de manera unilateral mediante la aprobación de adicionales, ¿no? Entonces, por ende, concluye finalmente que el ius variandi permite realizar una modificación cuantitativa a las prestaciones inicialmente pactadas, incorporando prestaciones no previstas en el contrato original, pero que permiten alcanzar la finalidad de este. En ese sentido, como señala OCE, de considerar la entidad que la ejecución de las prestaciones adicionales resulta conveniente y ajustada a ley, justamente para no hacer un ejercicio abusivo del mismo, ordena su realización mediante la emisión y notificación al contratista de la resolución mediante la que se aprueba dicha prestación adicional, quedando el contratista obligado a cumplirlas, ¿no? Entonces, no hay reducciones tampoco mayores, o sea, es decir, los parámetros determinan también el uso de la figura jurídica regulada en la norma. Esto es una reducción en la medida que no supere el 25%, ¿no? Si no supera el 25%, pues yo podré aprobar la reducción. Pero ¿qué pasa si yo tengo la necesidad de hacer una reducción mayor? Ya estamos entrando ahí un terreno propio de gestión, donde de repente yo voy a tener que gestionar con el contratista una resolución parcial del contrato. Habría que ver a qué razones obedece, ¿no? Habría que ver si estoy frente a una necesidad de reducción o estoy frente a un escenario de resolución parcial por causa no imputable a las partes. Es decir, habría que analizar, ¿no? Pero en muchos casos que han habido reducciones la necesidad de reducir el alcance de las prestaciones por porcentajes mayores al 25% ha sido por diversas razones, ¿no? Entonces ahí se complica un poco esta posibilidad de aplicar la norma como la entidad quisiera, porque lo que va a tener que hacer es gestionar, y es muy probable que por ahí se alinee a un escenario de resolución parcial del contrato, ¿no? De acuerdo a lo que estabas diciendo, Anali, y dice, acá arriba dice Sixto, ¿cuáles son las diferencias entre el régimen legal de la modificación contractual por ejercicio de las prerrogativas públicas y la intervención económica? Bueno, la intervención económica de la obra tiene sus propios requisitos y procedimientos, ¿no? Ahí la norma establece, en la medida que se cumplan ciertos requisitos, la norma misma le da esa potestad, esa posibilidad legal de la intervención económica de la obra,
a la entidad, ¿no? Pero cuando hablamos de estas cláusulas exorbitantes, estamos hablando ya de un terreno macro de modificación de contratos. Estamos hablando de modificación de obligaciones a ser asumidas por el contratista, ¿no? Y lógicamente también derechos, ¿sí? Porque tiene que haber una correspondencia. Sí. Emanuel, buenas tardes. En el caso del contratista que solicita ampliación de plazo, porque eso puede hablarse de una cosa que puede alterar el equilibrio económico general. Puede hablarse de una causal. No sé cuál sería el caso específico. Bueno, pero puede haber una necesidad de mantener el equilibrio económico financiero porque el contratista justamente a raíz de una aprobación de ampliación de plazo va a pedir que se le reconozca gastos generales, ¿no? Y ese es un modo justamente de lograr que se equilibre, que exista esta ecuación, ¿no? Financiera en este contrato. Pero eso lo vamos a ver ahorita en ampliación de plazo. Es posible solicitar como modificación convencional la forma de pago en una obra cuya modalidad de ejecución se llave a mano. Ese es un tema bien interesante, ¿no? ¿Hasta dónde puedo yo generar esa modificación convencional? Yo pienso que muchas cosas se pueden hacer, pero como que todavía no hay una, es decir, no hay todavía una claridad en cuáles van a ser, cuáles son estas posibilidades de reconocimiento vía modificación convencional, ¿no? A pesar que la norma ya te dirige a que efectivamente puede haber un reconocimiento de monto, pero siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos, ¿no? Con incidencia de que el componente de equipamiento tiene la incidencia del 70% del monto total. Bueno, y ahí estamos entrando a preguntas de detalle en base a casos específicos, ¿no? Ahí es un poquito complicado, porque hay que ver si se cumple con esos requisitos. Justo a eso vamos a entrar acá, ampliaciones de plazo, ¿no? Una de las consultas que decía es la siguiente. Bueno, las causales ya las conocemos. Yo puedo solicitar una ampliación de plazo porque se me está notificando un adicional. Entonces, yo como contratista puedo inmediatamente verificar que para ejecutar ese adicional voy a requerir un mayor plazo. Entonces, evidentemente hay una causal de ampliación de plazo. Y la segunda es por diversas situaciones, ¿no? Cualquier situación que genere una modificación del plazo contractual por eventos o hechos no atribuibles al contratista ajenas a su voluntad, ¿no? No vamos a entrar mucho a las discusiones doctrinales de la segunda causal, porque nos vamos a ir más vinculado al tema del reconocimiento de ciertos conceptos económicos, ¿no? La norma nos dice en este caso que hay un procedimiento, hay requisitos y hay plazos. Ya sabemos cuáles son las causales, que lógicamente deben estar debidamente probadas, y lo que la norma nos dice es que tú tienes 7 días hábiles para solicitar la ampliación de plazo, ya sea desde el día siguiente de notificada la aprobación del adicional o ya sea desde el día siguiente de finalizado el hecho que ha generado el atraso. Y la entidad tiene 10 días hábiles para resolver y notificar su pronunciamiento, y si no lo hace en ese plazo, se da por aprobada la ampliación de plazo en los términos señalados por el contratista en su solicitud de ampliación de plazo. Eso es lo que literalmente la norma establece para los contratos de bienes y servicios. Una primera interrogante que ya felizmente se ha venido zanjando en el tiempo es, ¿se puede pedir una ampliación de plazo fuera del plazo de ejecución contractual? Es decir, si mi plazo de ejecución es de 60 días, ¿yo podría pedir una ampliación de plazo el día 61? Sí, porque va a depender de cuándo finalice el hecho generador del atraso, porque no nos olvidemos que una vez finalizado el hecho que ha generado el atraso, la norma establece un plazo de 7 días hábiles. Entonces, ¿qué pasa si el hecho generador del atraso vence el mismo día que vence mi plazo de ejecución? Yo tendría 7 días hábiles para poder solicitar la ampliación de plazo, por lo tanto, es perfectamente posible que haya una solicitud de ampliación de plazo que presentada, que se haya presentado fuera del plazo de ejecución contractual. Es decir, por eso es que la norma no condiciona expresamente a que las solicitudes de ampliación de plazo tengan que ser solicitadas dentro del plazo de ejecución. Lo que la norma te dice es que tiene que estar dentro de los 7 días hábiles de haber finalizado el hecho generador del atraso, que ese en realidad es el tema que se tiene que demostrar, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo esto se demuestre,
sabremos pues si esa solicitud de ampliación de plazo tenía que haber sido presentada antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual, porque justo ahí se están cumpliendo los 7 días hábiles, o tranquilamente pudo haber sido presentada después de vencido el plazo de ejecución contractual, porque justamente está dentro de sus 7 días hábiles. Por eso es que OCE en esta opinión 040-2022 dice es que la norma no señala en ninguna parte que tiene que ser presentada dentro del plazo de ejecución contractual. Por lo tanto, el análisis va a ser de acuerdo a cada caso en concreto, ¿no? Y esto lo señala la opinión 040-2022 de TN. Además, hay un paréntesis, es que la norma nos dice que la norma ahí nos dice que, a ver, ya me estoy olvidando. La norma de contrataciones en los contratos de bienes y servicios no regula las ampliaciones de plazo parcial, como sí lo hace en el tema, lo que respecta a obras, ¿no? En obras hay causales adicionales a las que hemos señalado, y hay también un procedimiento muy particular que no es el procedimiento que hemos señalado, porque eso justamente en una obra pues hay mayores actores que intervienen, ¿no? Como el supervisor, entonces eso hace pues que tenga que tener una regulación particular, ¿bien? Bueno, dice, para que proceda la ampliación de plazo fuera del plazo contractual, el inicio del hecho generador debería estar dentro del plazo contractual. Bueno, en principio debería entenderse que sí, ¿no? Es decir, si hubiera sido fuera del plazo, igual yo podría solicitar la ampliación de plazo, pero igual me van a imputar penalidad porque si el hecho generador se ha dado fuera del plazo de ejecución contractual, quiere decir que hasta que no venza el plazo yo tenía toda la obligación de cumplir, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí yo no he sido diligente. Si más adelante surge un hecho generador de atraso, seguramente pues generará su propio pedido de ampliación de plazo, pero ya hay un atraso, ¿no? Hay un incumplimiento dentro del plazo que aparentemente no tendría una causal sustentada de ampliación de plazo, ¿no? Bien. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Ahí habría que ver muchos escenarios, ¿bien? Bueno, después tenemos, como consecuencia de la ampliación de plazo, que se procede a la ampliación de plazo, que es lo que se va a modificar, el contrato, en lo que respecta al plazo. Pero no solamente eso, y aquí viene justamente el equilibrio económico financiero. La norma nos dice además, ¿no? Además, puede haber gastos generales que se hayan efectuado justamente y que han generado por este hecho generador del atraso. Por lo tanto, para que exista esta correspondencia, hay un derecho que tiene el contratista que se le reconozca estos conceptos, ¿no? ¿Y quién los va a reconocer? La entidad, ¿no? Si, por ejemplo, yo tenía que entregar unos bienes y la entidad no los recibe y yo tengo que alquilar un ambiente para mantener esos bienes que la entidad no los recibe, pues ahí se está generando un gasto. Ese gasto está siendo provocado por un hecho generador del atraso, que no es imputable al contratista, y podría tranquilamente el contratista, con los comprobantes de pago, solicitar el reconocimiento de ese gasto, ¿no? Y justamente para que no exista esta afectación económica al contratista por situaciones no imputables a él. Entonces, por ejemplo, es un modo de compensación, ¿no? Es un modo de reconocimiento del equilibrio económico financiero. Lo que lógicamente la norma nos dice es que tiene que haber esa demostración, ¿no? Por eso dice, tienen que estar debidamente acreditados, ¿no? Y en obras también nos dice qué conceptos se tienen que pagar producto de una ampliación de plazo, como el gasto general variable, el costo directo, acreditado y la utilidad, ¿no? Ahí tenemos justamente las opiniones que yo les recomiendo leer. Acá solamente está un extracto, ¿no? En la 024-2022 que amplía este campo del reconocimiento de los gastos generales, que es muy importante, ¿no? Hace una distinción entre cada uno de estos conceptos, justamente para entender cuáles de ellos se tienen que reconocer producto de una ampliación de plazo, justamente en correspondencia al equilibrio económico financiero que se tiene que mantener en esa relación jurídica contractual. Bien,
Por otro lado, tenemos la opinión 024-2022 que nos dice que la acreditación puede ser de diferentes, es un derecho del contratista el reconocimiento de estos conceptos económicos en la medida que estén vinculados justamente a la ampliación de plazo y estén debidamente acreditados. Bien, entonces ahí tenemos la opinión 024-2022 y también tenemos la opinión 076-2021 que nos dice nuevamente el reconocimiento de estos gastos generales, ¿no? Y se puede acreditar mediante la presentación de diversos documentos, como por ejemplo, comprobantes de pago, planilla, o cualquier otro documento que resultara pertinente y generara certeza acerca del gasto o costo en que se hubiere incurrido. ¿Bien? Y finalmente, el tercer escenario de modificación de contrato viene a ser las modificaciones bilaterales. La norma nos dice, aquí puede haber una modificación bilateral siempre y cuando no se trate de un adicional, de una reducción, ni de una ampliación de plazo. Puede tratarse de cualquier otro escenario, ¿no? Y puede haber ahí una modificación bilateral. Por ejemplo, de repente hay un contrato en ejecución y surge, como sucedió en la pandemia, ¿no? Hay un contrato en ejecución y de repente ese contrato no se va a suspender porque tiene que ver con la provisión de insumos que permiten la prestación de servicios públicos tipo SEDAPAL, ¿no? A cargo de SEDAPAL. Entonces, en pandemia, no dejó de trabajar. Estos servicios se tenían que seguir generando. Entonces, hay contratos de provisiones de insumos que, por lógica, han tenido que seguir también ejecutándose, pero estos contratos que estaban suscritos y empezaron a ejecutarse, luego han tenido que verse afectados por disposiciones de parte del sector salud que generaba pues estas medidas sanitarias, ¿no? Para prevenir el contagio del COVID-19. Entonces es evidente que eso no estaba en el contrato cuando nació el contrato. Entonces, esto es un hecho no imputable a las partes, sí. Es un hecho que se presentó de manera sobreviniente a la presentación de la oferta, sí, porque eso ni siquiera se sabía lo que iba a suceder. Y tampoco es culpa de las partes. Esta modificación de contrato para incorporar el cumplimiento de esas medidas sanitarias y su correspondiente reconocimiento del costo que va a implicarle al contratista, esto es necesario de incorporar para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, sí, porque si no lo haces, el contrato se podría haber paralizado, ¿no? ¿Cambian los elementos determinantes del objeto contrato? No, en realidad la provisión de los insumos se va a seguir dando, solo que se va a seguir dando cumpliendo con estas medidas sanitarias, pero tiene que haber un reconocimiento también del costo, del monto que va a tener que invertir el contratista. Entonces, todo esto se traslada en un informe técnico legal que sustente cada una de estos requisitos que se han señalado, pero también va a haber una afectación del monto, porque esto va a significar para el contratista de repente una inversión adicional de 30.000 soles por todos los gastos que se van a tener que realizar para cumplir con esas medidas sanitarias. Entonces, ahí lo que tiene que haber es una gestión de parte de la entidad con el área de presupuesto para la aprobación del presupuesto necesario para cubrir justamente esa inversión que va a efectuar el contratista, ¿no? Y se aprobará este tipo de modificación bilateral, se suscribe una adenda y esa adenda se tiene que publicar en el SEAS. Entonces, ese es un tipo de modificación bilateral donde lógicamente ahí se está reconociendo el equilibrio económico-financiero que debe mantenerse en esa relación jurídica contractual, de tal modo que el contrato no se ve afectado, pero también los derechos y obligaciones de las partes no se ven afectadas, ¿no? Surge esa reciprocidad, surge esa compensación, surge esa correspondencia, ¿bien? Y un tercer escenario de modificación bilateral es cuando también se puede realizar una modificación bilateral cuando, por ejemplo, el contratista oferte entregar bienes, ¿no? O servicios con iguales o mejores características técnicas de las que fueron materia de adjudicación y contratación, siempre que tales bienes y o servicios satisfagan la necesidad de la entidad y no varíen las condiciones que motivaron la selección del contratista.
De repente yo he ofertado entregar ciertos bienes con ciertas características de cierta marca, de cierto modelo, pero en la ejecución contractual yo propongo entregar unos bienes con las características alternativas. Entonces, la norma de plano no lo prohíbe. Lo que la norma te establece es lo siguiente. Primero, que determine si esto va a satisfacer la necesidad de la entidad. Habrá que consultarle al área usuaria, ¿no? Si efectivamente estos bienes con estas características alternativas permite satisfacer la necesidad de la entidad, varía las condiciones que motivaron la selección del contratista, eso es algo que se tiene que filtrar. Si se cumple con esos requisitos, la entidad podría aceptar esta modificación contractual, donde finalmente pues, se suscribirá una adenda al contrato, donde se indique ahora cuáles van a ser las nuevas características de los bienes que van a ser entregados por el contratista. O sea, la norma ha avanzado bastante en materia de modificación de contrato, pero claro, acá, por ejemplo, cuando nos dice que no varía las condiciones que motivaron la selección del contratista, es evidente que una condición que genera la selección del contratista es la oferta económica, ¿no? Entonces, en principio, podríamos decir que no podría haber una afectación del monto, ¿no? Es decir, no podría haber, en este segundo escenario de modificación bilateral, no podría haber una variación del monto. No hay una opinión de OCE que analice este tema en particular, este tema puntual, pero podría ser esa la conclusión. Ojo, que este es un tipo de modificación bilateral que es muy diferente al primer tipo de modificación bilateral, donde sí tranquilamente puede modificarse el monto. Es más, la norma inclusive no te dice cuáles son los topes de modificación de monto. En el caso de modificaciones bilaterales, no hay topes, ¿no? Como sí los hay en el caso de los adicionales y las reducciones. Y finalmente, en esta opinión 081-2021, no hace más que demostrar que los contextos conllevan a la necesidad de interpretar la aplicación de la norma, inclusive en contextos muy particulares, ¿no? En este caso, lo que OCE está señalando en esta opinión es que en aquellos contratos que no se han visto paralizados durante la pandemia, puede ser que muchos de estos contratos, sin haberse aprobado la modificación bilateral, ya se han tenido que ejecutar haciendo esta inversión el contratista para cumplir con las medidas sanitarias. Entonces, pero hay que reconocerle por esta inversión, sí. O se está diciendo sí, porque esta es una situación muy particular, imprevisible. En este caso en particular, la entidad podría, ¿no?, de manera posterior a la ejecución e inversión efectuada, generar un procedimiento de modificación bilateral justamente para poder evidenciar el cumplimiento de estos requisitos y reconocerle al contratista el monto invertido por los que se ha tenido que gastar para cumplir con las medidas sanitarias, ¿no? Nuevamente, esto en aras de mantener el equilibrio económico-financiero. Entonces, lo que tenemos son estas opiniones de OCE que, al hacer este tipo de precisiones, no hacen más que darle vida al equilibrio económico-financiero, ¿no? Pero, como decíamos, de repente un modo de hacerlo mucho más transparente, uniforme, viable, es regulando mayores lineamientos de aplicación de este principio, justamente para que la administración pública no se distancie, ¿no?, de la aplicación de esta figura, no porque no lo quiera hacer, sino porque todavía no hay un claro entendimiento de ello, porque no hay regulación pues adicional que lo permita, ¿no? Entonces ahí vamos dándole forma con estas opiniones que se han emitido. Bien, efectivamente, Analí, así es, una figura jurídica que justamente se ha regulado para evitar las ampliaciones de plazos y reconocimiento de estos conceptos, es la suspensión del plazo de ejecución contractual. Inicialmente nació solo para obras y ahora se ha extendido también a bienes y servicios, ¿no? Es bien interesante, Tino, hay una última opinión de OCE que me parece formidable, que lo que está diciendo es que antes que una entidad aplique la penalidad, primero tiene que verificar si el retraso es justificado o injustificado. O sea, es decir, ahí lo que se está diciendo en esa opinión es que
hay que tener certeza de que ese retraso, no es que solamente haya un retraso, sino que ese retraso sea injustificado, ¿no? Para llegar a la siguiente, a la aplicación de la penalidad. Yo creo que sí, Alex. Es más, OCE tiene varias opiniones que le dan correspondencia justamente a todos esos contratos que efectivamente se han ejecutado. Por eso, el tema de la modificación bilateral es bien interesante porque da pie. Es más, es la primera vez que vemos una opinión donde OCE está aceptando que se regularice, ¿no? Se genere una aprobación de una modificación bilateral por situaciones ya ejecutadas, ¿no? Ya realizadas, ¿no? Definitivamente lo está haciendo pues en aplicación de este principio de equilibrio económico-financiero. Debiera ser difícil realizar una nulidad de contrato. Bueno, ya ese es otro campo, ¿no? Es otro campo. Ahí hay que justificar la causal de nulidad de contrato y hay que ver dependiendo de cuál es la causal, ¿no? Bueno, ahí ese es otro mundo jurídico, Juan Francisco. Es otro mundo jurídico. Es el número de la opinión. Ay, a ver, sí. Pero es una opinión, me parece, de este año, Tino. Revisa solo las opiniones del 2023. Ustedes saben que pueden ingresar a la página de OCE, ¿sí? Saben que pueden ingresar a la página de OCE y ahí están las opiniones del 2023. A ver, yo inmediatamente, ustedes, a ver, perdón. Bien, me queda ahí un minutito para poder acercarlos. Ahí tenemos la página de OCE, entramos a la página de OCE, bien, y ahí está. En la parte final tenemos ahí opiniones. Entramos a opiniones y esta es una opinión del 2023. Y acá bajamos y vamos a ver acá todas estas opiniones. Son pocas, ¿ah? En el 2023 tenemos solo 22 opiniones, o 23, no más, pero ahí está la de retraso justificado, que es bien interesante porque este es un tema que también es relativamente nuevo, ¿no? Y justo ahí en el módulo de contratos analizamos con mayor detalle esta figura del retraso justificado, porque efectivamente se han venido emitiendo opiniones al respecto, ¿sí? A ver, aquí está, es la opinión 05-2023 Tino, ¿bien? La entidad debe analizar previamente si el retraso es injustificado. Yo los invito a leer esta opinión, es la opinión 05-2023 DTN. Los invito, en verdad, como se han dado cuenta, el tiempo es muy corto para un tema tan amplio, pero bueno, felizmente en el programa especializado en contrataciones del Estado, el módulo de contratos tiene un espacio de tiempo bastante amplio que permite discutir cada tipo de modificación de contrato. Y felizmente también creo OCE está emitiendo opiniones que están ayudando a destrabar muchos de estos terrenos que estaban, pues, que antes tenían posiciones muy parametradas, ¿no? Y lejanas a una realidad. Y que esto lógicamente le permite a la administración pública también, pues, gestionar mejor, ¿no? Porque a veces la norma no es suficiente. Entonces, y eso es lo que habría que seguir haciendo hasta que la norma vaya incorporando mayores regulaciones en campos en los que se demanda, sobre todo cuando hay pues una casuística diversa, ¿no? Entonces, yo los invito a que puedan revisar la información de este programa de especialización en contrataciones del Estado, que es bajo la modalidad virtual e inicia el 28 de abril, pero para mayor información, ahí tienen el correo electrónico y tienen el número de celular donde ustedes se pueden comunicar y de repente ahí les pueden dar la currícula, los temas, los contenidos y algunos pedidos que pueden hacer también, ¿no? Para que se introduzcan en cada uno de los módulos para que puedan responder a las expectativas e inquietudes que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, me voy despidiendo. Muy buenas noches.